Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te conectes. Entonces, el webinario de hoy, que se titula ¿Podré hacerlo si me abres una puerta?, hablaremos de la enseñanza del español en el aula neurodivergente. Y hoy contamos con Lizzie Barros Seringer, que trabaja con aprendientes neurodivergentes de diferentes franjas de edad en la ciudad de Princeton, en Estados Unidos. Sus trabajos han sido presentados en diferentes foros académicos en Estados Unidos, Alemania, España y Argentina. Actualmente escribe su memoria de máster sobre la evaluación en la neurodivergencia dentro del programa de máster de la Universidad Católica Argentina. Ha colaborado y colabora con Clet Verlag, la editorial Difusión, nuestros amigos de España, y con nosotros la editorial Clet World Languages. Próximamente, la editorial alemana Ibiden Verlag publicará su trabajo Mi obra maestra, de la pantalla a la clase inclusiva. Sin más, Lizzie, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Maje, y un gran abrazo a todos los colegas que nos están acompañando en este webinario. Antes de entrar de lleno en un tema que para mí es una pasión y que para muchos de ustedes seguramente es atractivo, es importante, porque también es un tema de justicia social, la neurodivergencia, quisiera volar en el tiempo hacia la ciudad de Stuttgart en el mes de noviembre del año 2007. Allí la Volkshochschule y Clet Verlag habían organizado unas jornadas hispánicas y al frente de la comisión organizadora estaba Cristina Schmidt, redactora en Clet. Bueno, cuando comenzó la sesión inaugural, Cristina dijo palabras más, palabras menos. No sé si las jornadas se dedican, pero en todo caso quisiera dedicar estas jornadas a Carlos Segoviano. Carlos Segoviano estaba sentado en la primera fila. Había sido un redactor legendario en Clet Verlag, una excelente persona y un mentor para Cristina. Volvamos a hoy, al día de hoy. Y parafraseando a Cristina, voy a decir que yo no sé si los webinarios se dedican, pero en todo caso yo quisiera dedicar este webinario a José Ángel Medina Marina, un psicólogo social, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, un amante del mundo de L, a quien conocí en el marco de un encuentro práctico en Berlín en el año 2015. Y desde ese momento, desde esa primera charla, lo seguí en cuanto a encuentro práctico, webinario, curso, seminario, en cualquier momento que él tomara la palabra, porque sentía que después de escucharlo, él me daba herramientas para ser una mejor enseñante para mis alumnos neurodivergentes. Lamentablemente, José Ángel nos dejó demasiado pronto, hace algunos meses, pero hoy quisiera recordarlo y agradecerle por todo lo que aprendí, y lo aprendí desde un humor exquisito que tenía. Entonces, José Ángel, este webinario es para vos y espero que me salga razonablemente bien, como dijiste, en ese primer webinario de pandemia, en ese primer webinario de confinamiento. Y ahora sí, vamos a por ello. Bueno, el tema de la neurodivergencia obviamente necesitaría mucho más que un webinario, pero hoy vamos a hablar sobre aquellos temas que pueden sentar la base para un diálogo futuro, y estos temas van a ser neurodiversidad y neurodivergencia, integración e inclusión. Vamos a ver cuáles son las características de de las tres condiciones que se presentan mayoritariamente en las aulas alrededor del mundo, y que son el espectro autista, la deficiencia de atención y la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje, los otros dos del neurodesarrollo. Luego vamos a ver de qué manera podemos trabajar en el aula de L cuando tenemos presencia de estudiantes neurodivergentes. Y finalmente les voy a hacer algunas recomendaciones por si acaso se quieren iniciar en este camino o quieren, bueno, profundizar algún tipo de conocimiento y obviamente tienen poco tiempo.
Pero antes de continuar, quisiera aclarar algo que me parece muy importante. Yo soy enseñante de ELE, enseñante de español como lengua extranjera. Yo no soy ni pediatra, ni psicóloga, ni neuróloga, ni psicopedagoga, ni neurocientífica. Es decir, yo intervengo, yo no diagnostico. Y muchas veces se da el hecho de que me avisan que un aprendiente tiene una condición diagnosticada y eso obviamente facilita el trabajo, pero la mayor parte de las veces no se me comunica cuál es la situación de un aprendiente en particular y tan solo porque la experiencia ya me lleva a identificar ciertas características y actuar como si tuviera tal cosa, bueno, eso, digamos, puede lograr un aprendizaje y un cumplimiento de objetivos de una forma, digamos, bastante buena. Por otra parte, me he acostumbrado a ejemplificar lo que yo predico, ¿no? A predicar con el ejemplo. Y como una de las principales cosas que debo hacer es centrar la atención de mis alumnos en lo que quiero que realmente se centren esa atención, bueno, es así como me opongo al multitasking, por lo tanto, yo no podré ver el chat, voy a descansar en la ayuda de Maje para todo lo que tenga que ser lectura en el chat. Bueno, la verdad es que muchas veces me preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo digo, bueno, enseño castellano a personas neurodivergentes. Inmediatamente viene la repregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué es la neurodiversidad? Bueno, en la década de los 90, Judy Singer, una científica social australiana, decidió proponer este término, neurodiversidad, para explicar que todos los cerebros funcionan de una manera particular. Y por eso era importante que todos los ámbitos escolares, laborales, sociales, se acostumbraran a abrazar esas diferencias. Pero al mismo tiempo, en esos mismos años, en esa misma década, se produjo una explosión tecnológica que permitió por primera vez tomar imágenes muy precisas, tanto del perfil cerebral como de las conexiones neuronales, y eso nos llevó a ver que muchas de esas imágenes eran muy similares, pero no idénticas. Por lo tanto, se empezó a considerar un estándar y todo lo que se acercaba a ese estándar se consideraba neurotípico. Años después comenzó a usarse la palabra neurodivergencia y como podrán ver en esta diapositiva, para muchos autores es sinónimo de neurodiversidad, pero no para mí. Lo que es importante destacar es que toda aula es neurodiversa y vamos a encontrar dos grupos de aprendientes. Aquellos que son considerados neurotípicos, aun cuando todos seamos neurodiversos. ¿Por qué? Porque sus perfiles cerebrales se acercan mucho a lo que es el estándar. Dentro de esta neurodiversidad y de esta neurotipicidad, podemos encontrar los estilos de aprendizaje. Soy yo la persona que decide cómo va a aprender mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo leer en pantalla porque la verdad es que no incorporo la información. Necesito tener el libro en la mano, tener el papel en la mano, necesito subrayar, necesito hacer comentarios, es decir, necesito interactuar con el texto. Eso es algo que me pide mi cuerpo y eso depende esa es mi decisión. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje que son individuales los vamos a considerar dentro de la neurotipicidad. Pero también tenemos el otro grupo de estudiantes, los que son neurodivergentes. Estos cerebros funcionan de manera atípica y se apartan de lo que se considera el estándar. Pero ojo, estos cerebros sí funcionan, sí aprenden y sí pueden ser exitosos. Pero está en nosotros, en los enseñantes, el descubrir cuáles son las capacidades, extraer ese potencial y en lograr con esos materiales el éxito en la clase
no tan solo de L, en cualquier clase. Pero también acá debemos destacar una cosa, que el éxito no es lo mismo para todos. En algunos casos, con alumnos neurodivergentes, algunos han llegado a un nivel B2 y para ellos, aunque no hayan aprobado el examen de L, llegar ha sido exitoso, pero otros solamente han podido llegar a una 2. Pero lo que sí es importante es que han llegado, han cumplido con un objetivo, no han quedado a la vera del camino. Entonces, esto es importante cuando pensamos en qué es integración y qué es inclusión. Porque para muchas personas son sinónimos y la palabra inclusión últimamente alrededor del mundo es una palabra muy, muy usada. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos decir al respecto? Que para entender lo que es integración e inclusión vamos a hacer referencia a dos modelos. Lo que se consideraba el modelo médico para la definición de lo que es una discapacidad. Y según este modelo médico, cuando una persona nacía con algún tipo de diferencia, estaba en el expertise de la medicina el poder revertir esa diferencia. Y si no se lo lograba, bueno, esa persona en general era excluida. Seguramente en este momento muchos de ustedes están pensando, bueno, que conocen más de un ejemplo. Pero hacia los años 70, hacia los años 80, este modelo médico comenzó a dar paso a un modelo biopsicosocial, primero de la mano de Michael Oliver y luego, gracias fundamentalmente, a George Engel. Bueno, según Engel, siempre va a haber una interacción entre tres tipos de factores. Factores biológicos que tienen que ver con la genética, factores psicológicos que tienen que ver con la personalidad, con la emocionalidad, con las conductas, y factores sociales que tienen que ver, por ejemplo, con el factor cuna, es decir, en qué ambiente nace un niño, cuál es el ambiente socioeconómico, cuál es el ambiente cultural, qué tipo de familia tiene. Bueno, cuando este modelo médico finalmente deja paso al modelo biopsicosocial, vamos a ver que se comienzan a abrir los ámbitos escolares y los ámbitos laborales. Las personas con algún tipo de dificultad comienzan a poblar estos espacios, pero ojo, que muchas veces están presentes en esos espacios porque están integradas, pero no están incluidas. Solamente vamos a poder incluir a estas personas cuando, si nos planteamos un objetivo, brindamos herramientas para que lo consigan, tal vez de una manera muy diferente a la del resto, pero si brindamos esa posibilidad, si brindamos ese acceso, van a poder llegar, por ejemplo, a cumplimentar una tarea. Hace 2 o 3 días estaba cursando un seminario con Silvia Fillacone, una neuropedagoga de la ciudad de Buenos Aires, y ella dio un ejemplo que me parece realmente muy, muy interesante. Cuando nosotros nos bajamos del avión, todos tenemos exactamente el mismo objetivo, llegar a la sección para recoger nuestro equipaje, pero algunas personas, digamos, tienen dificultades para caminar. Entonces, para ellas, bueno, existe la cinta, ellas se desplazan con la cinta y al lado hay otras personas que van caminando. Tenemos 2 vías de acceso a la misma sección para recoger el equipaje. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando planificamos, cuando llevamos materiales, cuando tratamos de acomodar ciertas consignas. Es decir, que todos puedan hacer la tarea, pero de manera diferente. Bueno, cuando estas personas comienzan a entrar, digamos, en estos espacios escolares o laborales, la Organización de Naciones Unidas emite un documento que es realmente muy importante, muy interesante para leer, que es del año 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, como ustedes podrán ver, hay una palabra que para mí es la palabra más relevante en este título y es derechos. Todos tenemos derechos, no importa cuál sea el perfil cerebral,
que podamos tener. Todos tenemos derecho a tener, por ejemplo, una educación de excelencia. Ahora bien, somos enseñantes, entonces nos vamos a centrar en el artículo número 24, que es el artículo dedicado a la educación. Tenemos que tratar a todos nuestros aprendientes con diferencias o no, con respeto y con dignidad, porque de esa manera vamos a elevarles la autoestima. Ustedes se imaginan lo que es escuchar muchas veces, no podés hacer tal cosa porque tenés tal problema. Bueno, aquí es cuando tenemos que poner en juego la empatía, porque todos esos cerebros que se alejan del estándar, en realidad tienen talentos y pueden dedicarse a hacer grandes cosas, como ya van a ver en algunos ejemplos que he traído a la clase. Pero está en nosotros poder actuar de una manera efectiva, haciendo ajustes razonables a los materiales, a las vías de acceso, para que desde sus capacidades puedan cumplir los objetivos. Y aquí también es necesario hacer hincapié en que si hemos programado por ejemplo, qué sé yo, 3 unidades para ser desarrolladas durante 9 meses, algunos llegarán a desarrollarlas durante 9 meses, pero otros tal vez necesiten 18 meses. Tenemos que ser flexibles, primero nosotros, los enseñantes, también las autoridades académicas y también los integrantes de la familia. El tiempo no es igual para todos, pero en mi experiencia todos pueden llegar a cumplir con un objetivo. Bueno, ahora les voy a pedir que participen en el chat y Maje es la persona que me va a ayudar. Esta es una fotografía que tomé el fin de semana pasado cuando salí a caminar por el parque. Me pareció realmente muy significativa. Este es un ejemplo de tu aula. Considera los conceptos de neurodiversidad, neurodivergencia, integración e inclusión. ¿Cuál de todos ellos usarías para describir esta aula y por qué? Pueden usar el chat. Bien, vamos a dar unos segunditos a la gente para que ponga sus respuestas. De momento creo que nadie no ha respondido. Mirando la fotografía y viendo la imagen, ¿qué conceptos de los que tenemos aquí, neurodiversidad, neurodivergencia, integración e inclusión, usarían para describir esta aula, esta fotografía? ¿Alguien se anima? ¿Vale? Alguien dice, Elda dice, hay una diversidad. Adiela dice que hay neurodiversidad, ¿cree? ¿Alguien más se anima? Bueno, alguien dice que está de acuerdo con Adiela. Jorge dice que quizás la hoja podría ser integrada e incluida. Eliu dice que hay diversidad. Doris también dice que hay diversidad. Bueno, miren. Lo que más abundan son estos plumeritos que tienen como muchas hojitas. Es lo que más abunda. Por lo tanto, podemos hablar, sí, de una neurodiversidad, porque algunos tienen 3, 4, 5 ramificaciones. Pero aquí muy escondidos están estos otros, que tienen menos, ¿sí? Son los que tal vez nunca vemos. Si no estamos entrenados, tal vez esa diferencia nunca la vamos a observar. Pero tiene razón Jorge, creo, que dice, bueno, acá tenemos una hojita. Esto es lo que es más evidente y está dentro de toda esta aula. Esto puede ser el diagnóstico que sí conocemos, porque nos han avisado, nos han advertido que tal aprendiente tiene un diagnóstico ya definido. Pero estos otros
que aparecen por acá, que están muy, pero muy escondidos, son los que tal vez van a necesitar nuestra ayuda. Y por eso es que tenemos que realmente aprender, aprender cuáles son las características básicas de los trastornos que más recurrencia tienen en las aulas, y les digo, alrededor del mundo. Bueno, muchas gracias por participar. Y hoy vamos a revisar estos trastornos porque son los más frecuentes. También se usa la palabra, hoy en día se usa la palabra condiciones en vez de trastornos, porque para mucha gente suena feo trastornos, ¿no? Pero bueno, así está en el manual médico, en el DDM. Bueno, estos son los más frecuentes, no significa que son los únicos. El trastorno del espectro autista, la deficiencia de atención con o sin hiperactividad y la dislexia. Los dos primeros son trastornos del neurodesarrollo, el tercero es un trastorno del aprendizaje. Les voy a contar que hace pocas semanas murió Donald Triplett, que fue la primera persona diagnosticada con autismo en el año 1943 por el médico Leo Kanner. ¿Por qué les cuento esto? Porque si nos ponemos a pensar un poquito, el concepto del autismo no es tan, pero tan antiguo, es bastante nuevo, ¿sí? E incluso todavía no sabemos cuáles son las reales causas del autismo, que generan el autismo. Bueno, un año después, en 1944, se publicó otro trabajo al cual no se le dio mucho bombos y platillos en un comienzo, pero que fue también bastante fundamental, y lo publicó el médico Hans Asperger, porque lo que él notó fue que en su grupo de personas que podían ser diagnosticadas con autismo, según lo que había determinado Leo Kanner en su libro un año antes, la diferencia que él notaba es que muchas de esas personas sí tenían lenguaje verbal. Entonces, se comenzó, digamos, a hacer una separación entre lo que era autismo para definir a aquellas personas que tenían problemas con la comunicación, porque no tenían lenguaje verbal y además tenían problemas para relacionarse socialmente, frente a los que podían ser diagnosticados con el síndrome de Asperger, porque esos sí se podían comunicar, aunque tenían muchos problemas para relacionarse socialmente. Bueno, durante muchos años estas dos sintomatologías aparecieron, digamos, por separado, pero ya entrados los 2000, el síndrome de Asperger volvió a ser considerado dentro del espectro autista. Y hoy en día se habla de un autismo de alto funcionamiento. Yo voy a seguir usando la palabra Asperger, no porque me oponga, sino porque me resulta como un poco más gráfico, porque ¿qué es lo que sucede? Muchos aprendientes diagnosticados con síndrome de Asperger van a la escuela, no importa si es común, a la escuela pública, privada, no importa si es universidad o jardín de infantes, sin un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque sí se pueden comunicar. Entonces, el problema está en que al no existir ese puente que los conecta, digamos, con el enseñante, somos nosotros, los enseñantes, los que tenemos que de alguna manera poder llegar a ellos, tenemos que cubrir esa falta. Y por eso es necesario realmente familiarizarse con cuáles son las características básicas de este trastorno. Entonces, voy a seguir refiriéndome a Asperger, pero ya saben que hoy en día el síndrome de Asperger está considerado dentro del espectro autista. Bueno, ¿cuáles son las características principales del espectro autista? Fundamentalmente hay una afección en lo que es la comunicación y la interacción social, lo cual puede llevar a algún tipo de conducta restrictiva o repetitiva. Como ustedes ven, yo he listado varias características, no son las únicas, no siempre se dan todas en una misma persona.
Y voy a ir haciendo mención una por una porque les voy a contar de qué manera yo veo que impactan en el aula y en algunos casos les voy a decir qué es lo que yo hago para, digamos, poder salir adelante con este tipo de aprendiente. Bueno, la primera, la más fácil de detectar es porque evitan el contacto visual. Es decir, miran hacia un costado y tal vez por muy pocos segundos pueden mirar a una persona a los ojos, pero no pueden mantener el contacto social. ¿Cuál es el problema que esto acarrea? Bueno, que cuando nosotros planteamos interacciones orales con un partner, un diálogo con un partner, bueno, no pueden mantener el contacto visual y entonces el partner se siente mal porque realmente siente que no puede sacar adelante la tarea. Esto también sucede cuando una persona con síndrome de Asperger tiene que rendir, por ejemplo, un examen. El evaluador también se siente mal, se siente incómodo. Y aquí es donde tenemos que realmente poner en juego no tan solo la empatía, sino también la paciencia. Otra de las características es que no pueden ni mostrar ni reconocer las expresiones faciales. No significa que cuando no lo pueden hacer no significa que hay un error, significa que realmente no lo reconocen. Y por eso hoy en día cuando nosotros llevamos emojis a la clase o cuando vemos que en los manuales vienen los emojis, no tenemos que dar por sentado que ellos sí pueden acceder al contenido semántico de cada una de esas caritas. Por eso tenemos que hacer un trabajo realmente profundo con este tema, porque esa es una de las características principales de este trastorno. Tampoco usan la gestualidad, hay un uso mínimo de la gestualidad y nosotros muchas veces decimos que se comportan como robots. Por eso tenemos que enseñar a trabajar con el reconocimiento de la gestualidad, con el reconocimiento del lenguaje corporal y también este trastorno de alguna manera está impactando en todo lo que es el ejercicio de los rasgos suprasegmentales del discurso. Ojo, porque la competencia pragmática muchas veces sufre cuando tenemos un aprendiente, un alóglota con síndrome de Asperger. Bueno, no pueden simular ser otra cosa o persona. Por eso es muy difícil trabajar las simulaciones. Y por ejemplo, las simulaciones es una parte del DLA2B1, ¿no? Tienen que simular en la prueba de expresión oral, tienen que simular algo. Y muchas veces se oponen porque desde la literalidad que los caracteriza, ellos pueden decir, no, esto no es verdad, esto es una mentira, no lo voy a hacer, no es real. Entonces, cuando finalmente podemos hacerlos entender cuál es el objetivo de la actividad, que ellos sí pueden hacer un pretend, comienzan la actividad diciendo, ya sé, está bien, esto es un pretend. Y recién ahí pueden arrancar con la actividad. Entonces, esa primera parte para ellos es como un scaffolding que les permite continuar con lo que tienen que hacer, con la tarea que tienen que hacer. Entonces, nosotros tenemos que permitirles que ellos puedan hacer eso. Tienen un pensamiento muy lógico, lo cual nos trae problemas cuando estamos usando las metáforas. Tienen un pensamiento muy rígido y muy inflexible. Y entonces, esto nos tiene que hacer pensar cómo vamos a desarrollar no tan solo las tareas, sino qué tipo de materiales vamos a llevar al aula, porque para ellos tiene que ser creíble. A mí me costó muchísimo hacerlos entender a dos aprendientes en estas últimas 2 semanas, lo que significa remar en dulce de leche. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, es imposible. Sí, es una metáfora, pero ellos me dicen, es imposible, porque no puedes remar dentro de un alimento, y mucho menos si ese alimento es denso. Entonces, su pensamiento es muy lógico y tenemos que aceptarlo. A veces es mucho más real que lo que nosotros pensamos. Pero bueno, se pueden dar esos choques entre lo que es la literalidad y lo que es la metáfora. Entonces tenemos que estar preparados. También les encanta ordenar los objetos y esto también nos tiene que hacer pensar en mantener el orden.
Una de las cosas que he visto en chicos muy chiquitos, en adolescentes y también en adultos, y en este momento estoy trabajando con un adulto que justamente ordena los objetos, es que llegan al aula, sacan un montón de lapiceras de la mochila y empiezan a ordenarlas. La primera vez que tuve un caso así, realmente me llamó muchísimo la atención porque James, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando yo hable de James, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un arquetipo. Este James está compuesto por todos los alumnos neurodivergentes que tuve a lo largo de 23 años y que me enseñaron muchísimas cosas. Bueno, este James llegaba, sacaba un montón de lapiceras y comenzaba a ordenarlas hacia la derecha cuando en realidad él era zurdo. El James que tengo ahora y que es adulto, bueno, llega y empieza a sacar lapiceras, empieza a ordenarlas y después las usa sin ningún tipo de orden, pero él necesita tener mucho y usar mucho. Y de esa manera se siente en control de su emocionalidad en ese momento. Bueno, pero también nosotros tenemos que mantener el orden, porque cualquier cambio mínimo los irrita. Ahora nosotros tenemos que ser un poco vivos y aprovecharnos de esas características que ellos muestran. Por ejemplo, cuando ordenan las lapiceras, nosotros podemos preguntar, James, ¿dónde está la lapicera verde? Y entonces va a decir entre la roja y la azul, por ejemplo. O, ¿cuál es la lapicera que está a la derecha de la negra? Bueno, la lapicera verde, etcétera. Cuando nosotros tratamos de mantener el orden, es cuando nosotros introducimos, por ejemplo, los adverbios o los adjetivos ordinales, primero, después, luego, entonces, finalmente. Em, Esto les da una cierta contención, es una apoyatura para poder realmente desplegar paso a paso lo que ellos tienen que hacer. Otra de las cosas que a veces nos sacan de las casillas es que se enfocan en las partes y no en el todo. Cuando les pedimos que describan, por ejemplo, una fotografía, y de nuevo estoy pensando, porque estoy preparando chicos neurodivergentes para rendir los DELE escolar. Cuando les pido que describan una fotografía, bueno, puede suceder lo que me sucedió la semana pasada con James. Tenía que describir esta imagen. ¿Sí? Es una fotografía bastante desprovista de distractores visuales. Pero James comenzó describiendo perfectamente las sillas, es decir, en qué posición estaban, de qué color eran, cuál era el tamaño, etcétera, etcétera. Y nunca llegaba a la mesa blanca, que para mí era el elefante en medio de la sala, hasta que le pregunté, ¿y la mesa? Y entonces él me contestó, sí, muy tranquilo, la mesa está detrás de las sillas. Es decir, primero él se fijaba en la primera línea y luego se fijaba en la segunda y la pared vino después. Pero para mí, acostumbrada a ver lo más importante dentro de una ilustración, que tenía que ser la mesa, bueno, ya me estaba produciendo, digamos, un cierto escozor porque nunca llegaba a la mesa. Él se detuvo en todos los detalles de las sillas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que ejercitar la paciencia y que él no está errado. Entonces, ojo, cuando nosotros corregimos los exámenes, muchas veces estamos esperando una cierta respuesta, pero esa respuesta nunca va a llegar porque ellos están mirando la escena desde su lógica, desde otra dirección. Bueno, también reaccionan negativamente a estímulos sensoriales. Y esto es un tema enorme. Hay algunos que no pueden trabajar con audios. Hay otros que, por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando una actividad alrededor de un plato típico de España, Argentina o México, y presentamos el plato y bueno, tenemos un rechazo. ¿Por qué? Porque rechazan ciertos sabores, ciertas comidas. Cuando nosotros practicamos las construcciones valorativas, muchas veces dicen, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y no es porque no quieran cooperar, es porque realmente no les gusta lo que nosotros les estamos mostrando. Lo mismo pasa con los olores y sobre todo pasa con el tacto. Cuando muchas veces les planteamos una actividad donde tienen que tocar a otra persona o ser tocados, rechazan la actividad, se ponen muy mal porque no soportan ese contacto físico con el otro.
Ojo, aquí es cuando tenemos que introducir algún tipo de actividad por fuera de lo que le planteamos al resto de la clase, con el mismo objetivo, pero para que la desarrollen de una manera diferente. También tenemos que aceptar que existe retraso en las destrezas del lenguaje, cognitivas y de aprendizaje. Por eso retomo lo que ya había dicho. Los tiempos no son iguales para todos y tal vez cumplir con un A1 a ellos les lleva 2 años y no 1 año como puede llevar a un grupo, digamos, neurotípico. También es importante destacar que los niveles de estrés y ansiedad que ya estaban presentes antes de la pandemia, bueno, en este momento son bastante elevados. Y tenemos que aprender a trabajar con eso. Por ejemplo, cuando yo enseñaba en una escuela privada, porque durante 5 años quise saber si todo lo que había desarrollado para estudiantes homeschoolers tenía resultado en una escuela privada y me fui a, a probar. Bueno, cuando ahí yo veía con mucha frecuencia que había casos de mucha ansiedad y de mucho estrés, paraba la clase porque no tan solo iba a trabajar con el aloglota que estaba sufriendo, digamos, el problema en ese momento, sino trabajábamos con todos. ¿Y qué es lo que les proponía a toda la clase? Inspirar y expirar 5 veces, suficiente. Pero no partí, no me quedaba con el problema individual, sino que hacía que la solución viniera a través del grupo. Y en ese sentido estaba incluyendo a todos en la mini actividad para descomprimir un poco el momento de ansiedad y de estrés. Finalmente, se caracterizan por no mentir. Siempre dicen la verdad. Entonces, el día en que alguno venga y diga, no hice la tarea porque no he dormido bien, no he hecho la tarea porque no he dormido bien, hay que creerles, porque también los problemas de sueño son característicos del síndrome de Asperger. James, por ejemplo, me dijo la semana pasada, le había pedido que hiciera una redacción y entonces él sintió la necesidad, no estuvo tranquilo hasta que no me lo dijo. He tenido que buscar la palabra en el diccionario porque no me he acordado de esta palabra. Entonces, lo que yo le contesté fue, bueno, esa es una estrategia de aprendizaje. No te acuerdas la palabra, vas al diccionario, la buscas, la encuentras y la escribes. Eso está muy bien, pero para él, esa necesidad de decir, no he podido hacer todo solo, tenía que sacarla a la luz y porque si no lo interpretaba como una mentira. Y estas personas no mienten. Bueno, contesten en el chat. Este es un diálogo que tuve con James ayer. Yo le dije, guarda esta tarea en tu carpeta. Era un ejercicio con pretérito imperfecto. Primero escribes la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Y entonces él me contestó. Lo que está en rojo es lo que yo introduje, pero lo que él contestó fue, hoy es un día más que la fecha de Halloween la semana próxima. Hoy es 25 de octubre. Entonces me encantaría que ustedes en el chat contestaran qué característica revela la respuesta de James. James ha sido diagnosticado dentro del espectro autista. Este chico sí tiene un diagnóstico. Entonces, ¿cuál de todas las características que nosotros hemos evaluado creen ustedes que revela la respuesta de James? Les doy unos minutos. Muy bien. Vale, tenemos una primera respuesta de Elian que dice enfoque en los detalles. Laura o Laura dice literalidad. Esperamos más las respuestas.
Cintia dice pensamiento lógico o matemático. Bueno, tengo que decir que realmente me descolocó. Porque, Ella dice que se enface o se, bueno, que se retrasa. No sé qué quiere decir Ella con enface. Se enfoca mucho al responder y Gisela dice que está interesado en Halloween. bueno, a mí realmente me descolocó porque, porque yo hice la pregunta ¿qué fecha es hoy? Y él me largó la respuesta. Es decir, no es que la pensó, pero estas personas razonan de una manera que para nosotros es bastante inusual, pero no dejan de tener razón. Ese es el punto, no dejan de tener razón. O sea que si nosotros para calificar estábamos esperando 25 de octubre y nos dieron toda esa respuesta que nos hace pensar, bueno, tenemos que ser un poquito flexibles y aceptar. Están diciendo justo en el chat esto, que Doris dice que está prestando atención a cosas que nosotros no tenemos en cuenta y Laura está diciendo, está tratando de decir que es miércoles. Enfocarse en partes y no en todo, dice también a Diela. Así es. Bueno, también ayer le mostré una lámina para que la describiera. Este es un aprendiente que está preparándose para el DLA 2B1, por lo tanto tiene que poder describir una lámina. Entonces, la lámina era una fotografía en un desfiladero, yo creo que eran los Picos de Europa, algo por el estilo, en un desfiladero, 3 personas caminando, así muy a lo lejos se veía que brillaba el sol, el cielo estaba muy azul, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empezó a describir, Dios mío, todos los detalles que él encontraba y de pronto le pregunto yo, ¿y crees que hace calor? Porque me había dicho creo que es verano y entonces me dijo, no sé si hace calor porque en estos lugares suele hacer frío. Bueno, yo no sé si otro estudiante me hubiera dado esa misma respuesta, ¿no? Tal vez hubiera dicho, sí, hace calor porque tienen mangas cortas y porque veo allá el sol. Pero él pensó en estos lugares con sombra, de altura, etcétera, etcétera, puede hacer frío siempre, aunque haya sol y sea verano. Entonces tenemos que estar abiertos a esas respuestas que son lógicas, pero que no son las más comunes. Bueno, pasamos ahora a las características principales de la deficiencia de atención con o sin hiperactividad, que se presenta muchísimas veces en comorbilidad con los otros trastornos o condiciones, es decir, con el espectro autista o con la dislexia. Bueno, en algunos casos predomina la falta de atención, en otros casos predomina la hiperactividad, pero la verdad es que la presentación combinada es lo que yo he observado en mi experiencia como lo más común. Según Stanislas Dehaene, el nombre está debajo, la atención es el primer pilar del aprendizaje. Son 4 los pilares del aprendizaje. La atención es el primero y dice que es un conjunto de mecanismos que tiene el cerebro para captar información, ampliarla, luego canalizarla y luego profundizarla. ¿Han visto todas las mímicas que yo he hecho? Bueno, porque para mí, basándome en el trabajo con estudiantes con neurodivergencia, me he dado cuenta que también todas esta retahíla de conceptos, el movilizar, el hacer la mímica también me ayuda a incorporar. Bueno, pero ojo, Dehaene dice que tampoco, que también tenemos que prestar atención a que no estén sobresaturados de información, porque entonces se pierden y sobre todo pierden el eje atencional. Y es muy difícil muchas veces volver a traerlos a ese eje atencional para que continúen con una tarea. Estos son algunos de los pasos que yo he seguido para trabajar con esta condición. Bueno, primero trato de
enterarme de cuál es la fuente de la motivación y trato de planificar todo el currículo del año y todas las actividades alrededor de esa motivación, porque sé que si están motivados van a estar atentos. Entonces, fue el año de pandemia. Con James descubrí que estaba muy interesado en los superhéroes. Entonces desarrollé todo el currículo alrededor de los superhéroes. Imagínense lo que fue trabajar en pandemia con neurodivergentes. Bueno, en una ocasión realmente sufrí muchísimo porque James se levantó, estaba muy frustrado, se levantó de su silla y se fue a la pared y yo estaba viendo y le pegaba cabezazos a la pared porque se sentía muy frustrado. En esa época yo sufrí mucho porque obviamente no podíamos estar cerca del aprendiente y esa cercanía, ese contacto en el mismo ambiente realmente ayuda un montón a este tipo de alóglota. Bueno, también hay que ayudarlos a mantenerse organizados, no tan solo con los materiales, sino con la vida diaria, porque muchas veces no tienen rutinas ni de trabajo ni de comportamiento, digamos, desde que se levantan hasta que se vuelven a acostar. Pero también podemos echar mano, por ejemplo, cuando estamos tratando de meterlos a organizar sus materiales, bueno, insistir con el vocabulario del aula. La carpeta, ¿dónde está la carpeta? Tienes que poner primero la carpeta, después el lápiz dentro de la cartuchera, etcétera, etcétera. Tenemos que aprovechar esos momentos donde no tan solo vamos a estar trabajando con el currículo abierto, expreso, los contenidos que nosotros tenemos que poder transmitirles según el nivel que están cursando, sino también tenemos que trabajar con ese currículo oculto, que en mi caso es ayudarlos dentro de la sintomatología que ellos tienen, muestran, ayudarlos a de alguna manera saltar esos obstáculos y poder llegar al objetivo final, que puede ser la conclusión de una tarea. Bueno, también les cuesta seguir las instrucciones, por eso las instrucciones tienen que ser muy pocas y tienen que ser muy claras, porque solo así van a poder llegar al cumplimiento de la tarea. Ya van a ver algunos ejemplos. En las primeras clases yo les enseño, no importa en qué parte del scope and sequence aparezcan, yo les enseño los verbos de aula, les llamo, que pueden ser preguntar, responder, leer, mirar, escuchar, etcétera, etcétera. Escribir. También les enseño los verbos, qué sé yo, a la tercera semana, los verbos para interactuar con el texto, como puede ser marcar, circular, qué sé yo, destacar, etcétera, etcétera. Y en el segundo mes introduzco adjetivos ordinales o adverbios para secuenciar las tareas y secuenciar, digamos, el momento de participación en el aula, como puede ser primero, segundo, después, antes, finalmente, etcétera. Bueno, sabemos que tienen movimientos nerviosos y constantes. Por eso es que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es introducir la mayor cantidad de movimiento en nuestras tareas. Y para eso vamos a echar mano, por ejemplo, a los cubiletes, a los dados. Les encanta jugar con los dados, aprovechen. Yo tengo este dado enorme y bueno, escribí los pronombres personales porque toda la práctica se hace tirando el dado. Eso evita que aprendan una lista y después se pierden en la lista. El dado les permite mover la mano, escuchan el sonido, se mueven un poco y además el azar es lo que los hace realmente pensar cuál es la forma que van a tener que usar para completar, por ejemplo, una oración. También echo mucha mano a los que son los quita estrés. Uso también muchos de los manipulables, por ejemplo, que todo vean, que todo toquen, porque eso los ayuda a centrar la atención en lo que yo quiero que ellos puedan hacer.
ese hablar ininterrumpido, esa falta de respeto al turno de palabra, esa interrupción constante durante la interacción, siempre me recuerda a lo que dice Andrea Badi, que es una psiquiatra infantil de la Fundación INECO de Argentina, que muchos de ellos hablan, pero no comunican. ¿Por qué? Porque en realidad la hiperactividad los lleva a no escuchar lo que les está diciendo la otra persona, el interlocutor. Entonces tenemos que ayudarlos a pautar el discurso. Algunas veces, por ejemplo, repiten mucho las palabras, lo que se llama la ecolalia. No he tenido muchos casos, pero cuando los he tenido, ¿cuál ha sido la forma que he encontrado para ayudarlos? Por ejemplo, si repiten en una oración 2 veces exactamente lo mismo, lo escribo y con mucho tacto borro la segunda repetición y les pregunto, bueno, ¿de qué manera podemos continuar esta oración? Entonces, cuando estamos sobre todo en situación de examen y vemos que no arrancan, muchas veces no es porque no saben, sino porque no pueden. Entonces necesitan de nuestra ayuda para continuar con esa tarea. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las características principales de la dislexia. Y vamos a volver a Stefan de Aan, porque dice que estamos en presencia de dislexia cuando tenemos una dificultad desproporcionada para poder arrancar con la lectura, aprender a leer. ¿Y por qué desproporcionada? Porque ya hemos dejado de lado problemas de visión, problemas de audición, hemos dejado de lado problemas de inteligencia, es decir, tenemos una persona con un IQ acorde para aprender a leer y sin embargo no puede aprender a leer. Y también hemos dejado de lado ciertas situaciones familiares, por ejemplo, en familias donde por ciertas características, por ciertos momentos, por la falta de libros, bueno, los chicos no pueden aprender a leer. Cuando todo eso no existe y existe un problema de aprendizaje de la lectura, bueno, entonces tenemos que pensar que hay un problema de dislexia. Y la dislexia puede afectar la ruta fonológica o la ruta visual. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, no pueden leer una palabra como desproporción, pero sí pueden leer porción de torta. Porción es lo mismo en una y en otra, pero en la primera, que no es común, no la pueden leer. La segunda, que tal vez han estado trabajando, es más corta, sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, tenemos que ayudarlos justamente con andamiajes para que puedan sobreponerse, digamos, a esta dificultad. También tienen problemas con palabras irregulares del tipo ay. Sabemos que la H es muda. Bueno, les cuesta aceptar que la H sea muda. O pueden, qué sé yo, pronunciar cue, porque les cuesta aceptar que la U es sorda. En algunos otros casos están leyendo y la velocidad lectora se ve comprometida y muchas veces usan el dedo para guiarse en la lectura. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que he observado? No he tenido muchos casos de estudiantes con dislexia que se concentran en terminar de leer, en llegar al punto aparte o al punto final, y lo que pasa es que no han comprendido nada porque están leyendo sin realmente comprender. Por eso es que yo les decía que había que practicar la lectura con fragmentos cortos y hacer una pregunta de comprensión para ver si realmente están entendiendo o no están entendiendo el texto. Bueno, hace muy poquito, digamos, presencié el caso de James, que estaba describiendo su ropa y la ropa de un compañero. Y en ambos casos confundió la palabra zapato por sábado. Fíjense que mantiene la posición de las vocales son las mismas, sonoriza las consonantes sordas, pero al decir sábado, produce un error semántico realmente grave y
no tan solo cuando estaba describiendo su indumentaria y la indumentaria del amigo cometió el error, sino que después también quiere decir que él nunca se dio cuenta de que estaba cometiendo un error. Bueno, ahora les voy a pedir que contesten en el chat. ¿Cuál de todos los ejemplos de aula considerando, este es un ejemplo de aula, y considerando los trastornos más recurrentes que son el espectro autista, la deficiencia de atención con o sin hiperactividad y la dislexia, creen ustedes que está representado en esta fotografía? Que es la tapa de la revista Hispanorama número 145 de agosto del año 2014 y que incluye mi primer artículo sobre neurodivergencia en el aula de L. Bien, pues esperamos entonces las respuestas. Bueno, estamos ya cerca de la hora de webinario, Lisi, para avisarte un poco del tiempo. Ok. Ya podemos seguir hasta que acabemos y después reducimos, si quieres, un poquito el turno de preguntas. Y queda muy poquito, pero estos son ya los ejemplos. Muy bien. Tenemos a ella que dice que es autista. Arantxa dice Asperger. Eliu dice dislexia. HD dislexia. Si alguien más se anima. Laura dice todas. Adiela dice creo que hay variedad, hay de todo un poco. Mauricio también dice todas. Teresa también dice todas. Y Laura dice que es un paisaje del salón. El niño que en la pared ASD. Jorge dice que Asperger con un toque de ADHD. Perdón. Bueno, la verdad es que gracias por todas las contribuciones, pero la verdad, esta es nuestra realidad, es una realidad de aula. Entonces, si nosotros no estamos mínimamente capacitados para enfrentar este tipo de aula, bueno, vamos a tener muchos problemas porque consideremos que muchas veces no tenemos ni la preparación ni las herramientas para trabajar con este colectivo de aprendientes. Bueno, y seguimos rapidito porque vamos a considerar ahora de qué manera podemos trabajar en el aula neurodivergente DL, que vamos a observar qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Voy a hablar muy brevemente sobre los datos, pero esto es algo que todos tenemos que tener muy en cuenta. Hace más de 10 años se viene realizando un trabajo en 11 estados de los Estados Unidos, uno de los cuales es New Jersey, tratando de ver cuál es la incidencia del espectro autista a los 8 años. Bueno, los últimos datos son del año 2022 y según los mismos, 1 de cada 36 chicos a los 8 años está considerado dentro del espectro autista y en New Jersey es 1 de cada 32. En un artículo que estuve leyendo esta mañana, ahora la pregunta es ¿cuántos adolescentes que han llegado a los 16 años nunca y que son autistas nunca han sido diagnosticados con autismo? La verdad es que es una cifra bastante preocupante. También el ADHD alcanza a un 10% de la población. Entonces pensemos que en nuestras aulas algunos casos vamos a tener. Sin embargo, la dislexia alcanza el 20%. Y estos son datos que vienen del Yale Center for Dyslexia and Creativity. Los otros son del CDC. Creo que nos tienen que llamar la atención y nos tienen que hacer considerar en serio aprender sobre esas características básicas que podemos tener en el aula y actuar en consecuencia. La dislexia es tan importante de considerar que estaba leyendo esta mañana un artículo sobre que los pediatras en Cataluña están pidiendo que durante las consultas, digamos al año, no al año, pero a los 5 años, a los 6 años, las consultas anuales, se incluya un estudio especial para determinar si los chicos son disléxicos o no.
Otro dato que nos tiene que hacer abrir los ojos es cuántos homeschoolers hay en Estados Unidos. Acá van a ver que hay un salto enorme en el 2020-2021 debido a la pandemia. Ha bajado un poco el número, pero sobrepasa los 3 millones. ¿Por qué hay tantos homeschoolers? Porque estos chicos que tienen condiciones especiales en general no se sienten bien en escuelas públicas o privadas y buscan la contención dentro del régimen de homeschooling. Entonces es también una realidad a tener muy en cuenta. Bueno, como les dije, yo no tuve muchos aprendientes con dislexia, pero cuando sí los tuve y tuve que preparar materiales de clase, tuve en cuenta estos 4 puntos. Primero, que tengo que elegir fuentes tipográficas como Arial, Verdana, Calibre, ustedes la ven ahí, que son fuentes de palo seco, es decir, sans serif. Tengo que aumentar el interlineado porque eso permite que la lectura sea como más clara, porque hay mayor distancia entre línea y línea. Y también eso permite que la lectura sea mucho más fluida. La fluidez también se va a ver beneficiada si evito la presentación de información en columnas, cosa que muchas veces hago para otro tipo de aprendientes, pero para los que tienen dislexia, no. Y como les decía, limito la lectura, ya sea en voz alta o en silencio, solamente a partes del texto. Y ahí introduzco una pregunta para ver si ha habido comprensión o no. Por experiencia, y esto es algo, me sucedió una vez hace muchos años, y la verdad es que lo cargo como una cruz con muchísima culpa. Cuando un estudiante, cuando un aprendiente se resiste a leer en voz alta, no insistamos, porque algún problema puede haber. Lo llamamos, lo hacemos leer después con nosotros, etcétera, etcétera, pero no frente al grupo. Acá les muestro 2 ejemplos, uno para aprendientes con dislexia y el otro no. Bueno, cuando trabajaba en esta escuela privada, escribí un texto sobre Agatha Ruiz de la Prada, un año en que no tenía ningún aprendiente con características de dislexia. Pero al año siguiente volví a usar el texto y sí había uno en el salón de clases. Entonces lo único que hice fue, no cambié el contenido, cambié la fuente, cambié el interlineado y como ustedes ven, puede ser un texto más friendly para personas con dislexia. Pero ya existen materiales publicados que tienen esas acomodaciones de acceso. En una mesa panel hace unas 2 o 3 semanas, Agustín Garmendia decía que cuando hablan con los profesores muchas veces piden, qué sé yo, más materiales audiovisuales o más ejercicios de gramática o 4 evaluaciones por unidad. Planes de estudio, etcétera, etcétera. Y algunos sí se aventuran con pedir materiales para necesidades especiales. A mí la verdad que me gustaría saber cuáles son esas necesidades especiales, pero la verdad es que si hay material ya publicado con vías de acceso, con acomodaciones para el acceso, esos tienen que ver con la dislexia, ayudan realmente con acomodaciones de acceso. Es, por ejemplo, reporteros, ustedes van a ver la fuente tipográfica, el espaciado entre palabras, la vocal acentuada destacada. Esto es realmente para mí súper interesante porque es una acomodación de acceso que les sirve a todos los estudiantes, porque cuando leen la palabra por primera vez, al menos, aunque no conozcan el significado, saben dónde van a poner la acentuación. Y también los colores mate. Hay muchos chicos, ¿recuerdan cuando hablábamos de TEA y de problemas con la sensibilidad? Hay algunos que rechazan los colores muy brillantes o que directamente rechazan un color. Y para ellos, por ejemplo, yo misma tengo este tipo de tarjetas para introducir los colores. Como ustedes ven, son colores mate. Por eso es realmente destacable, ¿no?, el esfuerzo que han hecho para publicar este libro, Reporteros, con estas vías, con estas acomodaciones de acceso para disléxicos que, de nuevo, favorecen a todos los estudiantes neurotípicos.
Sí tuve un caso realmente muy interesante de un James que iba a una escuela privada, una middle school, tenía muchos problemas en la escuela y estaba en vías de ser diagnosticado, pero tenía especial problema con la maestra de español. Y entonces se decidió que cursara la lengua 2 conmigo en el Princeton. Y usé este material que es para enseñar a leer a chicos españoles. Yo creo que es bastante antiguo, pero se concentra en ciertos grupos fónicos porque es un material basado en el método fónico. Y entonces veía que tenía problemas con las palabras pala, pelo, polo y pelota que estaban incluidas dentro de esta pequeña historia. Entonces, ¿qué es lo que hice? Una vez que le presenté los materiales, como para que viera que era una pala, que era el pelo, el polo y pelota, pero si yo se los sacaba, volvía a cometer el error. Entonces, le enseñé con el movimiento de pala, pelo, polo y pelota. Cuando estaba leyendo, si él hacía la mímica o si se incorporaba el movimiento, se daba cuenta si correspondía o no correspondía la palabra que estaba leyendo dentro del contexto. Y así realmente pudo mejorar la lectura, al menos de este pequeño texto, ¿no? De los osos toman sol. Cuando tenemos síndrome de Asperger, sabemos que una reacción negativa a estímulos sensoriales puede significar rechazar el contacto visual y rechazar el contacto físico. Y esto es algo que también me enseñó la experiencia. Desarrollé una serie de materiales que están dentro de ese capítulo que ya se publicó en Diálogos en el Aula por la editorial Ibiden Verlag en Alemania. Y como pueden ver en reporteros, esto no tiene que ver con reporteros, tiene que ver con prácticamente todos los manuales que hay en el mercado. La primera unidad, la primera lectura tiene que ver con las formas que tenemos para saludarnos. Y siempre nos saludamos o dando la mano, o dando un abrazo, o dando un beso, etcétera, etcétera. Tenemos que brindar otras posibilidades a nuestros alumnos neurodivergentes y dejarlos que ellos sean los que elijan dar la mano, dar un beso, dar una palmada, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, solamente trazar un arco iris para saludar, porque lo que nos interesa es que cumplimenten la tarea. Bueno, después lo que tenemos que ver es que les cuesta, como decíamos, reconocer las expresiones faciales y también replicar, mostrar los estados anímicos. En este sentido, no vamos a ver el video, después lo podrán ver ustedes, pero sí me interesa mucho destacar que en Reporteros se ha hecho un esfuerzo por presentar el emoji, por presentar la significación no tan solo en español, sino también en inglés. Y lo que yo había hecho en el libro Diálogos en el Aula fue presentar el emoji, presentar la etiqueta léxica y presentar el verbo, porque cuando nosotros trabajamos los estados emocionales, siempre echamos mano de ser, estar y tener. Entonces, en este caso, bueno, el trabajo buscaba era justamente que se incorporara el emoji, el reconocimiento del emoji, pero también la etiqueta, el verbo que se tiene que usar con ciertos adjetivos. También vimos que en el síndrome de Asperger el pensamiento lógico es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. Y en este caso he echado mano de un ejemplo en Reporteros. ¿Por qué? Porque digamos, la consigna dice, relaciona estas ilustraciones muestran 4 problemas de Mario. Yo en vez de poner problemas pondría situaciones cotidianas. ¿Por qué? Porque después la metáfora que es el celular es una extensión de mi cuerpo, es lo que me puede generar una reacción negativa por parte del aprendiente con Asperger, porque él dice, no, eso no es cierto. Entonces, si yo cambio el celular es una extensión de mi cuerpo por siempre tengo el celular en la mano, vamos a poder continuar con la tarea que nos hemos, bueno, que hemos previsto para ese día.
Esto también lo van a poder ver solos en su casa, es muy interesante. Son materiales que he preparado, que han sido publicados en Diálogos en el Aula. Y finalmente vamos a ver esto, que son materiales de clase ya publicados hace unos años y ahora. A mí me encanta trabajar con el método bitácora, me encanta trabajar con el enfoque léxico, pero este es un ejemplo de cómo se publicaban antes los materiales. Por ejemplo, en este ejercicio, en esta consigna, tenemos una serie de mini tareas que deben ser cumplidas y ni siquiera desde la diagramación vamos marcando esas pausas que necesita todo estudiante neurodivergente. En cambio, eso ya ha sido pensado desde otra vía de acceso en reporteros y creo que lo han hecho realmente bastante bien. Bueno, ¿qué les recomiendo? Primero, que vayan a todas las páginas oficiales como el CDC, como la Academia de Psiquiatría Americana, como el Centro de Dislexia de Yale, y que, bueno, empiecen a investigar sobre cuáles son las características de los trastornos más comunes que ustedes tengan en su aula, no necesariamente los que yo he presentado hoy, porque yo he tenido muchísimos trastornos, pero estos son los más frecuentes. Después, imaginen soluciones pedagógicas a partir, por ejemplo, del visionado de series que ustedes, que sepan que tienen personajes neurodivergentes. Les doy algunos ejemplos. The Good Doctor para mí es fundamental. The Tunnel es una serie muy buena y se ve la neurodivergencia en los adultos. Extraordinary Attorney Woo, acá se ven las características del síndrome de Asperger como muy marcadas. División Palermo es algo, realmente es un grupo neurodiverso que vale la pena ver, investigar y disfrutar. Después lean, porque hay ciertos libros como, por ejemplo, Buenos días, Laia, donde se escribe lo que es convivir con una persona que tiene síndrome de Asperger, cómo es convivir con la persona y cómo es luchar para que esa persona sea incluida en los espacios donde se mueve. O, por ejemplo, este otro para mí es fundamental, no tengo tiempo de leerles todo lo que había preparado, pero El curioso incidente del perro a medianoche, yo les diría que es fundamental. Primero lo vi como una obra de teatro en Buenos Aires y luego lo leí y realmente flipé. Busquen soporte en el personal médico y en otros colegas que ya hayan trabajado, digamos, la neurodivergencia en el espacio L. Y finalmente, no vamos a tener tiempo para ver este video, lo van a ver ustedes en su casa, pero es la síntesis de una vida, la de Temple Grandin, con un cerebro muy diferente a lo que es el estándar, que sufrió mucho, pero que se pudo sobreponer porque hubo personas que le abrieron las puertas. Y esas personas, digamos, en nuestra cotidianidad somos nosotros, en nuestras aulas somos nosotros. Véanlo, no tan solo vean este final de la película, si la pueden conseguir, consíganla, porque Temple Grandin hoy en día es profesora en Colorado University, pero además ha desarrollado un sistema para el tratamiento del ganado que es usado en todo Estados Unidos. Con esto les quiero decir que los cerebros de las personas neurodivergentes sí aprenden, sí funcionan y sí son exitosos, porque Temple Grandin es una prueba de ello. Bueno, pregunta a alguien, no sé si a lo mejor le hemos respondido la pregunta durante el webinario, que tiene estudiantes con dislexia, y bueno, ¿qué consejo le podrías dar para acercarse a ese estudiante, para ayudarle, para mejorar quizás la enseñanza a este estudiante? Bueno, de nuevo, yo no tuve muchos estudiantes con dislexia, pero una de las cosas que yo recomendaría es, por ejemplo, insistir con el método fónico, porque es la única forma realmente de poder trabajar con ellos. Una de las, es muy diferente, ustedes saben, la naturaleza del español con respecto a la naturaleza del inglés. Nosotros tenemos una correspondencia entre lo que es
el grafema y el fonema, lo que no sucede en inglés. Entonces, para nosotros el método fónico ayuda en los casos de dislexia. Si estamos enseñando español, bueno, podríamos echar mano a eso. Es lo que yo hice con esta chiquita, con James. Y a mí me dio resultado. Tal vez deberías ponerte en contacto con el centro de dislexia de Yale y ellos te pueden ayudar, podrías contar cuáles son las características de tu aprendiente y seguramente te pueden dar una mano. Pero si querés escribirme, ahí tenés mi mail y podemos seguir charlando, no tengo ningún problema. Vale. Te recomiendo también todos los libros de Stefan de Aan, que bueno, aparecía el nombre de él por ahí en la presentación. Bien. Vale, a ver, creo que aquí hay otra pregunta, déjame que la busque. En general, ¿qué recomendaciones tienes para los profesores que están comenzando a trabajar con estudiantes neurodivergentes en el aula de español? O sea, para ti, ¿cuáles serían quizás los 3 aprendizajes o los 3 consejos que darías a las personas que comienzan a trabajar con este tipo de alumnado? Bueno, lo primero que les voy a aconsejar, porque es lo que me da resultado, es que incorporen el movimiento. Incorporen el movimiento en todas las actividades que tengan que hacer. Como les dije, por ejemplo, yo no enseño nunca la conjugación, yo canto, tú cantas, él canta. No, desde el comienzo les digo, este es el verbo cantar, significa tal cosa y vamos a comenzar a tirar el dado. Ese movimiento ayuda un montón. Y lo pueden hacer tanto a nivel individual, homeschooling, como también con el aula, en grupos de 3, no más de 3 personas, no más de 3 participantes, como para que la situación no se desmadre. Entonces, el movimiento siempre, siempre, siempre. Traten también de incorporar los videoclips, porque no tan solo van a estar ayudando a desarrollar la competencia audiovisual, sino también van a poder hacer referencia directa a lo que es, digamos, el mundo real y lo que ellos tienen que aprender a hacer. A mí me dan muchos resultados los videoclips, sobre todo para explicar lo que son las implicaturas, que muchas veces eso no está en los libros y eso crea una serie de dificultades, porque ya les dije que la competencia pragmática está muy sufrida cuando tenemos este tipo de condiciones. Entonces, si nosotros a través del audiovisual podemos explicar cuál es la real significancia de tal gesto, bueno, entonces vamos a poder obtener un mejor resultado. Y ese tipo de trabajo no tan solo es interesante y no tan solo ayuda al que es neurodivergente, ayuda a toda la clase. Por eso les digo que incorporen los clips, ¿no? Los videoclips. ¿Qué otra cosa? Bueno, ármense de paciencia. Por ejemplo, ayer James llegó diciendo, estoy muy cansada. Bueno, ayer James era una chica, estoy muy cansada y no sé si voy a poder tener la clase de español. Entonces le dije, bueno, comencemos jugando. Un ahorcadito, un hangman. Y entonces, bueno, yo puse la oración, hoy estoy especialmente muy cansada. Y bueno, y estaba jugando, empezó a resolver el ahorcadito y la verdad es que lo hizo sin cometer ningún error y cuando terminó y vio la oración, y bueno, ya había pasado ese primer momento, el introducir pequeños juegos en momentos en que hay mucho estrés o que ustedes ven que hay una situación que a mí me pasa mucho de oposición beligerante, oposición desafiante, inmediatamente introduzco un juego. Ustedes no pueden ver, pero esta oficina está llena de juegos que en algunos casos los hago jugar así como son, pero en otros casos yo primero los preparo para introducir contenidos, para recuperar contenidos, pero siempre en el ámbito del juego. El juego ayuda muchísimo y yo creo que no tan solo a los aprendientes con neurodivergencia, sino a todo el grupo. Bueno, vale. Doris dice que tiene un estudiante autista que es muy detallista y perfeccionista, pero entra en crisis cuando ve que no puede entender una canción, por ejemplo.
¿Tienes alguna sugerencia para saber cómo anticipar la crisis? El estudiante empieza a cubrirse los oídos cuando pasa esta situación. Bueno, en ese caso lo que tendrías que hacer primero es un trabajo previo a introducir la canción para todo el grupo, un trabajo previo con él, porque evidentemente si él no puede entender es porque la canción primero, bueno, va a tratar justamente de entender palabra por palabra y eso no va a ser posible. Además, la canción puede tener una serie de metáforas que va a ser para él difícil de acceder a las mismas. Por otra parte, puede tener algún tipo de reacción a ciertos sonidos, a la música, y por eso se empieza a tapar los oídos. Si hay un trabajo previo, él ya sabe con anticipación a lo que se va a enfrentar. Y también puedes ver si vas a poder llevar a cabo esa actividad con él o si lo vas a tener que separar y le vas a tener que dar, por ejemplo, un reconocimiento dentro de la letra de la canción, un reconocimiento, qué sé yo, de sustantivo, del contenido que quieras practicar. Y por eso has llevado la canción, bueno, que él lo haga de otra manera, pero usando la misma canción que el resto del aula. Tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión de los audios. Pensamos que todo el mundo puede realmente trabajar con música y todas esas cosas, y no es así. Y muchas veces, no sé si ustedes se acuerdan de la fotografía del parque, muchas veces esas personas que están que no están diagnosticadas, cuya condición no es evidente para nosotros, bueno, están como metidas, no pueden realmente charlar con nosotros, no se animan a charlar con nosotros y sufren en silencio. Entonces, por eso creo yo que es muy importante identificar las características básicas de los trastornos que están presentes en nuestras aulas. No les pido que vayan y que se interioricen de todo, porque eso es imposible. Yo fui aprendiendo a lo largo de 23 años. A mí nadie me preparó, a mí me preparó la experiencia. Por eso es que hace también unas semanas en un webinario sobre inteligencia artificial, Sergio Troitiño habló de experticia. ¿Sí? Entonces nos tenemos que, y yo creo que viene el caso, porque nos tenemos que convertir en expertos y esa pericia que tenemos en reconocer esas características que pueden llevar al aula algunos aprendientes, aun cuando no tengamos diagnósticos, porque la verdad es que muy pocas veces nos comunican, y sobre todo en el ámbito universitario, muy pocas veces nos dicen que un chico tiene determinado trastorno, determinada condición. Entonces está en nosotros realmente poder trabajar con ellos, porque si no vamos a exponernos a que tengamos episodios de mala conducta que en realidad no son mala conducta, no están en contra nuestro, sino que la condición no los deja, digamos, tener una performance de acuerdo a lo que nosotros o el medio espera. Bien. Adiela pregunta, bueno, comenta qué puede hacer, pregunta más bien, ¿qué puede hacer cuando le haga una pregunta a un niño y su respuesta es una respuesta de nunca terminar, que llega a salirse del tema? ¿Cómo se puede parar eso sin hacer sentir mal al niño? Bueno, eso es lo que Andrea Abadi dice, pueden hablar pero no comunicar. ¿Por qué? Porque en esa respuesta enorme, el chico se perdió, se perdió él y nos perdió a nosotros. Bueno, ahí qué sé yo, con tal vez una mímica, decir, ah, sí, entonces él lo que ve es nuestra reacción. Nosotros no hemos dicho nada, pero hemos hecho una mímica que a él lo obligó a parar. Y entonces a partir de eso podemos retomar lo que nosotros queremos que diga, bueno, o darle la oportunidad de reelaborar la respuesta, porque si no para es porque ya también está perdido. Muy bien, y ahora tenemos una pregunta de Laura, que pregunta cómo evalúa las actividades orales en español si el alumno habla lo mínimo debido a su condición. Evaluación. Ese es el tema de mi memoria máster, evaluación en la neurodivergencia. Bueno, si habla lo mínimo minimorum, si yo le hago una pregunta, tengo que, esto es lo que yo propongo, si un alumno con neurodivergencia se presenta a una instancia de evaluación con un certificado médico que dice que tiene una condición, yo tengo que estar abierta a evaluar, por ejemplo, de la siguiente manera. Si yo le pregunto,
a un compañero neurotípico, qué sé yo, qué verbo está ejemplificado en esta tarjeta, y el estudiante neurotípico empieza a contarme todo lo que ve, y qué sé yo digo, qué bárbaro, qué alcance, qué corrección, etcétera, etcétera, pues está bien. Si mi estudiante neurodivergente solamente me dice, creo que es el verbo dar, porque ya lo ha visto la tarjeta, nos quedemos con eso, porque en realidad contestó a la pregunta, no la contestó como otra persona, pero sí la contestó correctamente. Donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado es cuando planteamos, por ejemplo, un multiple choice. Les presentamos una imagen, por ejemplo, y le ponemos tres posibilidades, pensando en la respuesta desde nuestra lógica. Ojo, que no siempre las respuestas que ellos puedan proveer van a estar de acuerdo con nuestra lógica, pero eso no significa que puedan ser erradas, que haya un error. El problema es que cuando nosotros no podemos realmente sacarles qué es lo que están pensando, podemos llegar a cometer el error de decir, no, se equivocó, y lo puntuamos por debajo. Bueno, Doris pregunta en relación con la pregunta de Adiela, ¿qué condición sería esa cuando un niño no puede dejar de hablar? ¿Es una forma de autismo o ADHD? Bueno, puede ser lo que se llama la comorbilidad, que es muy común, porque puede ser que que la ecolalia, que es la repetición, por ejemplo, es típica del espectro autista, pero además la hiperactividad es típica del ADHD. Entonces, en general, estos dos trastornos, estas dos condiciones se presentan en comorbilidad. Entonces, puede ser un caso, bueno, no sé si está diagnosticado o no está diagnosticado. De nuevo, yo soy enseñante de L. O sea, yo cumplo un doble rol. Por una parte, tengo que enseñar el programa de español como lengua extranjera, pero por otra parte, tengo que extraer y tengo que mostrar al público aquello que está oculto, y eso también es enseñar, en las características de ese aprendiente, para que pueda, bueno, realmente completar, por ejemplo, una tarea. Ahora, cuando existe el diagnóstico, bueno, siempre va a ser mucho más fácil nuestra tarea, porque ya sabemos con qué nos estamos enfrentando. El problema es cuando no lo sabemos. Me ha pasado muchísimas veces. Es decir, me ha pasado desde hace 23 años, desde mi primera clase, en febrero del año 2000, cuando me enfrenté a una situación que no sabía cómo resolver. Y pude salir adelante esa primera clase tan solo porque me basé en la empatía. Que empatía y paciencia siempre tienen que ir de la mano, no tan solo cuando tenemos estudiantes neurodivergentes, sino cuando tenemos cualquier tipo de estudiante, ¿no? Pero sobre todo cuando estas personas, digamos, muestran una cierta sintomatología que, de nuevo, si nosotros les brindamos todos esos apoyos, ellos van a salir adelante. Una de las cosas que para mí, que lo veo a diario, muchas veces llegan mal, pero yo tengo que estar segura que cuando se van bien. Y eso es algo que puedo lograr, pero lo puedo lograr gracias a esa experticia a la cual se refería el otro día Sergio Troitiño cuando hablaba de inteligencia artificial. Nada que ver, pero es algo que siempre tengo en cuenta. ¿Qué puedo hacer para que se sienta bien? Porque afuera siempre le van a estar diciendo, no podés. Y ese artículo que apareció en esa revista, cuya tapa, bueno, les mostré cuando les hice una pregunta, ese artículo lleva por título Sí se puede, porque es increíble cuando nosotros comenzamos a trabajar con estos chicos primero desde la empatía y después desde la experticia, es increíble los resultados que se pueden lograr. Este primer James que tuve llegó a cursar un B2 y se presentó al examen del B2 en el Cervantes de Nueva York. No lo aprobó, pero era el chico más feliz del mundo cuando vino y me dijo, lo hice, no lo aprobé, pero lo intenté. Y eso es lo importante.
Y bueno, poco después ingresó a una universidad en Colorado y la madre me escribió y me dijo, lo pusieron en un curso de nivel 300. Entonces, ese es un chico que nunca me miró a la cara. Nunca, nunca, nunca me miró a la cara. Y sin embargo llegó ahí. Entonces, la cosa es que, bueno, uno se tiene que munir de esas herramientas que son básicas y se tiene que apoyar también en colegas que ya hayan empezado a transitar, digamos, la neurodivergencia. Porque este es un problema mundial, este no es un problema de Estados Unidos, no es un problema de España, no es un problema de Argentina. Yo todos los días estoy leyendo en los diarios de España, de Argentina, de Alemania, de Estados Unidos, casos. Casos de chicos, casos de maestros, casos de padres, y la verdad es que es bastante triste. Pero también es cierto que si ponemos un poquito de nuestra parte, podemos hacer las cosas mucho más fáciles para toda esta gente, y creo que es un derecho que tienen, ¿no? Un derecho a ser enseñados de la mejor manera posible. Muy bien, pues hay una última pregunta, no sé si tú tienes este conocimiento, pero te la hago igualmente. Pregunta a Laura si sabes por casualidad qué adecuaciones permiten College Board y el Bachillerato Internacional en sus exámenes. A lo mejor no conoces esta respuesta, pero te la hago por si acaso. Bueno, no voy a decir que sé, pero la experiencia me lleva a decirles que en general cuando existen adecuaciones de acceso se piensa en personas ciegas, en personas sordas, en personas mudas em, eh, o en personas con dislexia. Es muy poco lo que se ve para personas con, yo diría, no hay realmente que yo conozca por el momento adecuaciones para personas neurodivergentes. Y esa es mi gran batalla. Que estas personas también sean reconocidas en cuando las adecuaciones de acceso se ponen sobre la mesa, porque hasta el momento yo creo que no se hace. Sí hay mucho para dislexia, sí hay mucho para disgrafía, pero no hay para la neurodivergencia, sobre todo el neurodesarrollo. Una cosa a la que me opongo, porque creo que no es abrir una puerta, es cuando es un estudiante, sobre todo a nivel universitario, presenta un certificado, bueno, diciendo tengo una condición X, y entonces se le da un tiempo extra para que termine el test o para que entregue el trabajo, etcétera, etcétera. Dar tiempo extra no es realmente incluirlo, porque no le estamos dando ningún tipo de ayuda. Y no los culpo a los profesores, porque los profesores la mayoría de las veces no tienen ni idea de cuál es la condición que tiene ese alumno y solamente pueden dar más tiempo. Esto no tan solo pasa en la universidad, también pasa en la high school, en la middle school. Pero bueno, yo creo que un poco lo que al menos yo estoy intentando es eso que se preguntaba Agustín Garmendia, ¿por qué no hay una bajada al aula? ¿No? Digamos, mi recorrido no fue de la teoría a la práctica, sino justamente la práctica me llevó a la teoría. Y después de 15 años de practicar, dije, bueno, lo que yo hago en un 1-a-1, lo puedo hacer con un grupo, y por eso es que decidí durante 5 años enseñar en una escuela privada donde absolutamente nunca me dijeron que un aprendiente tenía una condición especial, y tuve de todo. Pero como ya tenía una práctica, tenía esa experticia, entonces pude ir no diagnosticando, pero sí interviniendo como si tuvieran tal cosa. Y bueno, así es como logré que se presentaran en los DL, etcétera, etcétera. O sea que sí se puede, pero bueno, lleva tiempo y esfuerzo. Pero digamos, el resultado final es sumamente gratificante, no tan solo para esas personas, porque se dan cuenta que sí pueden, sino para uno también. Así que bueno, yo los animo a que se metan. Y si quieren hacerme preguntas, continuar el diálogo, ahí tienen mi email. Y bueno, lo ¿Me recuerdas tu email, Lizzy? Porque como tenemos la pantalla todavía que no sé cómo salir de esto. no le puedes dar, no te sale. A ver, pues intento yo, aunque sea, buscar tu email un momento y lo comparto en el chat. Si me das un segundito.
Lo comparto por si alguien tiene alguna pregunta para El email está en la última diapositiva. que se la mandaremos a todo el mundo, pero bueno, si alguien quiere mandar algo, aquí les dejo el email, lo tienen en el chat y cualquier duda que les surjan, pues tienen el contacto de Lise. Vale, pues creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los que están. Gracias a todos por el tiempo que han dedicado a un tema que es fascinante. Yo sé que es difícil, pero la verdad es que me encantaría que, bueno, que no tan solo que estuviéramos en contacto, sino que se animaran, digamos, a mirar las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por este tiempo.